Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver el video de movilidad de úlcera por presión. Los objetivos pedagógicos están acá, no los voy a leer. Pueden pausar el video. De paso voy guardando un poco de voz. Arrancamos con el tema de movilidad. Para ello, previamente vamos a comentar qué es la movilidad. La movilidad es la posibilidad de poder moverse en forma independiente a través de los diferentes espacios de vida. Esta movilidad es la capacidad de moverse en todo el rango posible, desde formas básicas del movimiento, como voltearse en la cama, levantarse de la cama o de una silla, o hasta formas más complejas como el ejercicio, desplazarse en el transporte público, conducir. Es así que cuando hablamos de movilidad y de movimiento, estamos hablando de autonomía. Una persona que tiene movimiento, en general podemos decir que tiene autonomía. El síndrome de inmovilidad es aquel que se caracteriza por la pérdida de la movilidad y la disminución de la posibilidad de realizar las actividades de la vida diaria. Esto es en general por una dificultad o disminución de las funciones motoras. Es así que asociamos a la inmovilidad con la dependencia y con el aislamiento. Una persona con alto riesgo, una persona con síndrome de inmovilidad tiene un alto riesgo y alta probabilidad de institucionalización en el corto plazo. Entonces, una persona inmóvil, en general vamos a ver que es una persona aislada, que es una persona dependiente que tiene altas chances de institucionalización. Una persona dependiente es aquella que tiene necesidad de ayuda o asistencia importante para las actividades de la vida cotidiana. Entonces, en la independencia podemos ver que tres factores, que hay una limitación física, psíquica o intelectual que merman las capacidades de la persona mayor, hay incapacidad de la persona para realizar por sí misma las actividades de la vida diaria y va a requerir la necesidad de asistencia o cuidado por parte de un tercero. Recuerden que las actividades de la vida diaria se dividen en básicas, las que están a la izquierda, y las instrumentales. Estas ya las estudiaron en segundo año, cuando estuvieron desgaste y envejecimiento, las tienen que saber. Recordemos que las básicas son alimentarse, vestirse, el uso del baño, las transferencias, deambular, subir y bajar escaleras. Y las instrumentales son actividades más complejas, como cocinar, realizar tareas domésticas, hablar por teléfono, ir de compras, tomar el transporte público, usar el dinero, suministrarse la medicación. La inmovilidad, que es un síndrome geriátrico, perteneció a lo que Bernard Isaacs en el año 1976, que era un geriatra inglés, llamó uno de los gigantes de la geriatría. Otro de los gigantes de la geriatría, aparte de la inmovilidad, son la incapacidad intelectual, la incontinencia esfinteriana y la inestabilidad postural que se asocia a caídas. Las 4 I's que habrán escuchado previamente. Todos estos gigantes síndromes geriátricos tienen características en común. Son multicausales, cursan con baja letalidad, en general son de curso crónico, son invalidantes y no responden a tratamientos simples. Y son importantes que son potencialmente reversibles y prevenibles. Bueno, vamos a hablar un poquito de la prevalencia. Entre los 60 y los 70 años, cerca del 3% de las personas tienen este síndrome. Entre los 71 y 80 llega al 10%, y en los mayores de 81 años asciende a cerca del 25%. Se ve más en mujeres y se asocia con personas mayores con menor ingreso económico y menor nivel de instrucción. Es mucho más frecuente en las personas institucionalizadas. Esto no es porque estén institucionalizadas, sino sobre todo porque la inmovilidad lleva a este tipo de personas a que terminen en estas residencias. Bueno, la inmovilidad puede instaurarse en forma aguda o en forma progresiva. En forma aguda es producida por una enfermedad aguda o una complicación de alguna patología crónica. Y la forma progresiva es por expresión de la vida común de los procesos del envejecimiento. Esta forma, la progresiva, es la más frecuente en las personas mayores. También lo podemos clasificar el síndrome de inmovilidad en agudo crónico
según cuánto dure, cuánta duración lleve, o según el grado de restricción de la movilidad. Puede ser parcial o relativo, o absoluto. Parcial cuando hay limitaciones de determinados movimientos que no impiden llevar una vida normal, y el absoluto cuando hay encamación y posturas limitadas. Bueno, las causas de movilidad acá están divididas entre grupos, pero sepamos que son multifactoriales, como los síndromes geriátricos, y se deben generalmente o principalmente por factores físicos, también intervienen factores psicológicos y ambientales. Esto unido a los cambios propios del envejecimiento hacen a la persona mayor más vulnerable. Como ejemplo de factores físicos que la originen, podemos tener la disnea, la falta de aire, cuando es a mínimos esfuerzos de que la persona se quede quieta, la fatiga, la falta de fuerza, no tener fuerza para caminar, para moverse, que las personas se queden quietas, presencia de dolores, por ejemplo, dolor por artrosis de cadera, de rodilla, hace que la persona esté quieta, los dolores, que con los movimientos aumentan estos dolores, hacen que la persona también esté quieta, las rigideces, las personas con alteración del equilibrio, las personas con claudicación intermitente, pacientes con vértigo, con angor, una angina de pecho. Hay personas con la angina de pecho, cuando la cardiopatía está avanzada, la cardiopatía isquémica, al mínimo movimiento tienen dolor de pecho, es que se queden quietas, y los trastornos visuales y auditivos también pueden ser causa de inmovilidad. Hay factores psicológicos como la depresión, la ansiedad, las fobias, que dan esto, que pueden ser causa de inmovilidad. La fobia no es específica de la persona mayor, puede ser a cualquier edad, obviamente, ¿no? Miedo a incontinencia, hay muchas personas mayores que no salen porque tienen miedo a tener incontinencia, si se van de la casa y no saben qué hacer. Miedo a caerse, miedo a ser atacado. Hay gente que no tiene dónde ir y se queda quieta y se mueve poco. O hay gente que puede tener dónde ir, pero no sabe con quién ir, no tiene quien la acompañe. Después tenemos factores ambientales. Puede haber enfermedades que impiden el calzado, después hay barreras arquitectónicas, por ejemplo, escaleras, las aceras y suelo dañado, el clima adverso, el tráfico. Bueno, todas estas causas pueden hacer que la persona esté inmóvil y esto vaya aumentando cada vez más. Es un grave problema. Pero ¿cuál es la principal causa de movilización en las personas mayores? Es la hospitalización. Una persona hospitalizada es una de aquellas personas que debemos prestar atención porque puede tener secuelas en el futuro, independientemente de que se solucione la causa que la hospitalizó. Es así que como complicaciones de la inmovilidad vemos que pueden ser orgánicas, psicológicas o sociales. Dentro de las orgánicas, vamos por el sistema cardiovascular, va a ser frecuente la hipotensión ortostática. Esta se va a producir por hipovolemia, por salida del líquido del compartimiento intracelular e intersticial. Y esto, si lo recordamos, que normalmente las personas mayores tienen afección de los vasoreceptores, con el cambio de posición, al pasar la posición de acostado parado, pueden tener esta hipotensión. Puede haber disminución de la tolerancia al ejercicio también como otra complicación, trombosis venosa profunda y tromboembolismo. Las trombosis venosas se producen por éxtasis venosos, se produce el 60% en institucionalizados y en personas mayores, el 60% en hospitalizados, y también se producen con frecuencia en personas mayores institucionalizadas. Es por eso que vemos que a las personas mayores y en general a la mayoría de los enfermos, cuando se internan en un hospital, si no se van a levantar de la cama se les pone heparina a bajas dosis para evitar la formación de trombos venosos. En el sistema musculoesquelético se produce debilidad muscular, atrofia por desuso. Esto puede originar caídas, ¿no? Contracturas, rigidez, deformidad articular, osteoporosis por inmovilización y tendencia a las fracturas. Otras complicaciones pueden ser aumento de la producción del moco bronquial, que si eso lo asociamos con la disminución del reflejo tusígeno, que cuesta eliminar las secreciones, y junto a la reducción del volumen ventilatorio que aparece en esa edad, no es de sorprendernos que las personas que estén inmóviles por un tiempo largo tengan infecciones respiratorias.
También se asocian a constipación, a incontinencia, a infecciones urinarias, a alteraciones del equilibrio y la coordinación, la hiponatremia, que es por alteración del agua libre, y la principal complicación de la inmovilidad son las úlceras por presión. Dentro de las complicaciones psicológicas tenemos a los trastornos depresivos. Hay una baja en autoestima porque la persona esta necesita de un cuidador para realizar muchas actividades que son básicas, como dijimos hoy, o instrumentales inclusive, y el miedo a caer. Dentro de las complicaciones sociales están el aislamiento, la incapacidad en el autocuidado, que esto va a llevar a una necesidad de un cuidador. Recordemos que el cuidador generalmente es un familiar, el cual muchas veces sufre por agotamiento o estrés, lo que se llama colapso del cuidador. Eso lo van a ver en otra clase. Y la institucionalización. Bueno, ¿cómo evaluamos la inmovilidad? ¿Cómo hacemos esta historia clínica? Generalmente solemos recurrir a familiares o a los cuidadores, porque en general el paciente inmóvil tiene otras comorbilidades y muchas veces no nos pueden responder las preguntas que tenemos que hacer. Aunque a veces sí, ¿no? Bueno, arrancamos obteniendo datos de antecedentes médicos y quirúrgicos, el grado de afección por sistemas, los tratamientos que recibió, la naturaleza y duración del proceso incapacitante, la situación funcional previa y la actual, la búsqueda de precipitantes si es que lo hay, presencia de tratamiento rehabilitador, y tenemos que averiguar si tiene ayudas técnicas para movilizarse. En la motivación y aspectos psicológicos tenemos que buscar si existe o no deterioro cognitivo por el interrogatorio inicialmente y ver si hay una alteración del estado de ánimo. ¿Por qué? Porque las personas deprimidas tienen menos colaboración en las terapias funcionales. Esto es importante. Y tenemos que indagar sobre los factores ambientales, si tiene apoyo familiar, qué tipo de apoyo tiene, si en la casa hay barreras arquitectónicas. Esto es muy importante. Después, la exploración física. Como siempre vamos a hacer una exploración general, porque cualquier patología puede ocasionar un deterioro funcional. Vamos a prestar bastante atención a la exploración neurológica, las funciones corticales, las paredes craneales, la fuerza y el tono de los reflejos osteotendinosos, la sensibilidad, etc. El balance, vamos a hacer una exploración musculoesquelética. Vamos a ver la movilidad articular pasiva y activa y vamos a buscar deformidades. Vamos a evaluar los cambios posturales, las transferencias, la marcha del equilibrio. Y vamos a valorar la funcionalidad y el estado mental. Por eso vamos a evaluar las actividades básicas de la vida diaria, las instrumentales, el equilibrio y la movilidad. También el estado cognitivo y afectivo, y para eso vamos a utilizar escalas validadas. Posterior a esto vamos a utilizar las pruebas complementarias en función de los datos obtenidos de la anamnesis y los hallazgos de la exploración con el paciente. Ahí les marqué con resaltador las características que son importantes en la historia clínica en la persona mayor, que pertenecen a la evaluación geriátrica integral, que habitualmente no se hacen en la historia clínica común. Así que acá lo pongo más detallado, de lo que acabo de hablar recién. Vamos a hacer una evaluación biomédica con la anamnesis y la exploración física, y vamos a ver la evaluación funcional. Por ejemplo, vamos a evaluar las actividades básicas de la vida diaria con el índice de Katz o de Bartel, las instrumentales de la vida diaria con la escala del Lawton-Brody. Vamos a evaluar la movilidad con los test que ya conocemos previamente, el Get Up and Go, el test de Tinetti. Vamos a hacer una evaluación sensorial, visual y auditiva. Vamos a hacer una evaluación nutricional mínimamente con un índice de masa corporal, y si no podemos utilizar el Mini Nutritional Assessment, que también ya lo deben conocer o lo tienen que conocer. La evaluación mental, vamos a evaluar la esfera cognitiva y afectiva, y también podemos evaluar el sueño, pero sobre todo las dos primeras en este paciente inmóvil. Podemos utilizar un Mini Mental Test de Folten, el test del reloj,
u otros más que existen. La evaluación afectiva podemos utilizar el GDS, que es el de Yavaje. Y en la evaluación social, que también vimos que va en esta valoración geriátrica, vamos a utilizar la escala de valoración sociofamiliar de Gijón, en la cual se indaga la situación familiar, la económica, de la vivienda, ahí podemos ver el medio ambiente, las relaciones y el apoyo social. Bueno, entonces el médico debe evaluar lo que acabamos de hablar, sobre todo en estos dos tipos de personas. A la izquierda la anciana frágil y a la derecha se ve una anciana sedentaria, eso es lo que quiere representar esa foto. Y ¿qué es el sedentarismo? Es aquella persona que no ha incorporado en su actividad de la vida cotidiana un ejercicio físico que tenga clara repercusión en el consumo energético. Estas dos personas son los que suelen tener más complicaciones cuando les pasa lo que se ve la foto de abajo, cuando son internadas y están varios días en cama. Suelen quedar muchos de ellos con una secuela de inmovilidad, por lo cual vamos a tener que hacer varias acciones. Lo fundamental es la prevención. Digamos, o ya están internados, estaríamos haciendo un tratamiento, porque tenemos que prevenir a estas personas para que tengan menos riesgo de que le pase en un futuro con ejercicio físico. ¿Por qué? Porque esto mejora la fuerza muscular, de esa forma mejoran la deambulación, pueden moverse más y se incrementa la masa ósea. Digamos que con la prevención, con el ejercicio físico estamos haciendo prevención primaria. Una vez que se ha instaurado la inmovilidad, tenemos que realizar un tratamiento rehabilitador. Este debe iniciarse lo antes posible y en general junto al tratamiento médico si es que el paciente está internado. Debemos prevenir y tratar la inmovilidad apenas esta se inicia. Tengamos en cuenta que se debe vigilar la mala prescripción del reposo, que muchas veces se hace con las personas mayores, y así evitamos la iatrogenia y la inmovilidad. Este tratamiento debe estar centrado en el paciente y no en la enfermedad. Hay que tener en cuenta el paciente y sus circunstancias familiares, sociales y del entorno domiciliario. Este tratamiento rehabilitador debe ser interdisciplinario, pueden intervenir médicos, enfermeros, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, psicólogos, nutricionistas, trabajador social. El objetivo es maximizar la independencia funcional de las personas mayores. Por lo tanto, lo fundamental acá es el movimiento. Se debe estimular la independencia de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Y en general el terapeuta va a recomendar va a implementar ejercicios pasivos, pasivos-activos, activos contra resistencia, según lo crea necesario. Se deben incluir ayudas técnicas, como vemos ahí, bastones, andadores, muletas que no están puestas. De ser necesario, se deben realizar cambios que faciliten los desplazamientos en el ambiente de la persona mayor. Colocar barandillas, colocar una buena luz. Hay veces hay que cambiar de lugar a ciertos muebles para que sea más fácil movilizarse. Es recomendable colocar timbres para un llamado de emergencia también en estas personas y muchas acciones más. Bueno, vamos a pasar al tema de úlceras por presión. Es importante aclarar que antes se llamaban úlceras por decúbito, pero actualmente está en desuso este nombre. Sobre todo porque estas úlceras pueden aparecer en varias posiciones, no solamente, pueden aparecer en varias posiciones, y la denominación vieja no incluía el principal mecanismo de la presión, que es el principal mecanismo de producción, que es la presión. ¿Qué es una úlcera por presión? Es una lesión de origen isquémico que se localiza en la piel y tejidos subyacentes con pérdida de sustancia cutánea producida por una presión prolongada o fricción entre dos planos duros. Estos planos duros están formados generalmente por un lado por la prominencia ósea del paciente y por otro lado por los planos duros externos al paciente, la cama, la silla, el calzado o cualquier otro objeto. A veces estos dos planos duros están compuestos por las prominencias óseas del mismo paciente. Por ejemplo, si el paciente está en decúbito lateral, al apoyar una rodilla sobre la otra,
no hay pertenencia del paciente a estos problemas duros, no como en el primer ejemplo que había algo externo como la silla, el calzado, la cama. Bueno, acá están en el dibujo a la derecha las capas que pueden afectar, la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo, el músculo y la articulación. Los factores de riesgo pueden ser extrínsecos o intrínsecos. Ambos actúan como ayudantes y recordemos que una persona con úlcera por presión tiene múltiples causas. O sea, estos factores de riesgo muchas veces coexisten. Factores de riesgo extrínsecos de la úlcera por presión, que son externos al paciente, principalmente son las 3 fuerzas responsables y la humedad. Son las principales. ¿Cuáles son las fuerzas responsables? La presión, que es una fuerza que actúa perpendicular a la piel y provoca aplastamiento entre esos dos planos duros. En este caso, como ven en la figura de la izquierda, la prominencia ósea por un lado y la cama por el otro. Después está la fricción, que es la foto del medio. La fricción es una fuerza tangencial que actúa paralelamente a la piel y produce roces por movimiento o arrastre. La última foto, la de la derecha, es una foto que tiene pinzamiento vascular, que también se llama cizallamiento, que es una fuerza que combina efectos de la presión y la fricción. Bueno, como dijimos, la humedad es el otro factor de riesgo extrínseco importante, porque sabemos que la piel húmeda puede producir maceración y daño epidérmico, y además de tener impacto sobre la fuerza de fricción. Hay otros factores externos que pueden favorecer la aparición, como son la presencia de sondas, arrugas en la ropa, estas dos últimas porque lastiman la piel. Por ejemplo, si la sonda está en el mismo lugar, pasa por abajo de la pierna, que muchas veces la dejan mal puesta, y está comprimida mucho tiempo, puede lastimar la piel. La falta de higiene, que es un factor extrínseco, cuando depende de un tercero sobre todo, es otro factor que no beneficia a esta patología. Bueno, los factores de riesgo intrínsecos, en la izquierda vemos que son muchos trastornos que son frecuentes en el envejecimiento, por ejemplo, la poca movilidad, los trastornos de la piel. Recordemos que en la persona mayor la piel es más sensible, se produce un adelgazamiento y aplanamiento de la epidermis. Además hay pérdida del espesor de la dermis por disminución del colágeno y las fibras elásticas. También tiene una disminución de la lubricación y de la humedad. La masa muscular baja es otro factor de riesgo intrínseco. Un estado nutricional deficiente también es otro factor, ya sea por bajo peso o la obesidad. La obesidad también es un factor de riesgo intrínseco, sobre todo si están internados, porque cuando tienen sobrepeso se los mueve poco estos pacientes. Suelen quedar en la misma posición y van a desarrollar úlcera por presión con frecuencia. Alteraciones de circulación sanguínea es otro factor de riesgo. Los déficits sensitivos y del sensorio también. Déficit sensitivo, por ejemplo, en algún diabético con neuropatía diabética, no siente el dolor, no tiene esa alarma que nos lleva a detectar en los estadios iniciales la úlcera por presión. Lo mismo que las personas que tienen un déficit del sensorio, que están en coma, por fármacos que deterioran el sensorio. Estos pacientes están quietos y tampoco sienten el dolor. ¿Y qué patologías podemos ver esto? Por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares, la fractura de cadera, los posoperatorios prolongados. Después en otras patologías que suelen estar quietos, como los demencias en grado avanzado, el parkinsonismo avanzado, ¿no? El cáncer avanzado, la diabetes complicada también puede pasar, etc. Recordemos que se ve mucho también en los pacientes que tienen incontinencia urinaria y fecal. No, la clasificación de las úlceras por presión se dividen en 4 grados y de acuerdo a la profundidad de la misma. La de grado 1, que es la más leve, hay un enrojecimiento de la piel, esto se llama eritema, que no desaparece con la presión. Afecta a la epidermis. El grado 2 hay una pérdida de la piel con aparición de vesículas y flictenas. Se puede llegar a afectar la dermis superficial. El grado 3 hay pérdida de todas las capas de la piel,
con afección del tejido celular subcutáneo que puede extenderse hasta la aponeurosis y a la grasa subyacente. El grado 4 es una lesión más profunda con exposición de músculo, tendón, cápsula articular y tiene posibilidad de fistularización y o cavitación. Acá tenemos este gráfico que está representando los 4 grados. La categoría 1 es el eritema no blanqueable, es la fase inicial. Es importante que si tiene dolor, que suele aparecer el dolor, todavía estamos a tiempo de que esto no avance en forma progresiva y sea una complicación en el futuro. La categoría 2 es la úlcera de espesor parcial, que se presenta como una úlcera que es poco profunda, que no tiene necrosis y puede llegar a afectar hasta la dermis superficial. Acá, esta es la dermis, arriba de la epidermis, ¿no? El de abajo es el subcutáneo, el músculo, que se le marca con una flecha, y el hueso. La categoría 3, que es pérdida total del grosor de la piel, se pierden casi todas las capas de la piel y llega hasta el tejido celular subcutáneo. Acá pueden aparecer efacéfalos que pueden estar presentes, pero no ocultan la profundidad de la pérdida de tejido. La categoría 4, que tiene también necrosis como la 3, ¿no? Hay pérdida total del espesor de los tejidos, está el hueso expuesto, puede estar también expuesto el tendón, el músculo según la zona. Esto se pueden ver o tocar a veces. Y la necrosis está presente en varias partes de la herida, a veces se forman escaras. Bueno, ¿cuáles son las localizaciones en estas úlceras? Bueno, la localización va a depender, obviamente, de la posición adoptada por la persona inmóvil. Y van a aparecer en la zona de prominencias óseas. Es así que si la persona está en posición lateral, en la foto de la izquierda, van a aparecer en las caderas, en los trocánteres y en los tobillos con mayor frecuencia. En el resto de los lugares que ven ahí también. Lo recuerden los trocánteres y los tobillos. Si la persona está sentada, lo más frecuente es que aparezcan los glúteos. Cuando está acostado boca arriba, o en decúbito dorsal o supino, como se lo llama, van a aparecer en el sacro y en coxis y talones sobre todo. Y podemos decir que en la mitad inferior del cuerpo aparecen el 95% de las úlceras. Las localizaciones más frecuentes, primero es el sacro, que se ocupa el 65% de las lesiones. También son muy frecuentes los trocánteres, las caderas, en los talones y en los glúteos. Bueno, vamos a hablar un poquito de prevención. Existen escalas o instrumentos de valoración para el riesgo de las úlceras por presión y esto nos permite identificar a los pacientes de riesgo. Una de las más conocidas es la escala de Norton, que la vamos a ver un poco acá. También existen otras, como la escala de Braden. La escala de Norton evalúa 5 esferas: el estado general, el mental, la actividad, la movilidad y la incontinencia. El puntaje mínimo que puede tener una persona son 5 puntos. Sería una persona que tiene un estado general muy malo, está en coma, está con un encamamiento que no se mueve para nada, tiene una movilidad nula y tiene incontinencia urinaria y de materia fecal. Ya con menos de 12 puntos, como dice ahí, tienen un riesgo elevado de ulceración. Estos pacientes debemos tener mucho cuidado. Entonces, una vez identificados los pacientes de riesgo, para prevenir, ¿qué tenemos que hacer? Reducir la presión, cuidar la piel, valorar y cuidar el estado general del paciente. Esto es fundamental. Porque cuanto antes se mejore, o no se empeore tanto, va a andar mejor la úlcera o no se va a formar la úlcera. Para reducir la presión deben realizarse cambios posturales, que esto es lo más importante. Se hacen cada 2 o 4 horas en los pacientes que están en cama y en una hora aproximadamente, o menos de una hora, en situaciones de sedestación o que estén sentados. Recordemos que siempre que el paciente, por ejemplo, vaya a internación, lo tenemos que movilizar lo antes posible. Tenemos que usar ropa de cama para mover al paciente cuando no lo puede hacer por sus propios medios. Esto disminuye la fuerza de fricción y el rozamiento. Se utilizan zaleas, que son una tela doble que se coloca debajo del paciente para poderlo mover más fácilmente.
Tenemos que utilizar en la posible superficie de apoyo, por ejemplo, colchones de aire, compresión alternante, colchones de agua, de espuma, etc. También en la silla de ruedas hay unas cubiertas o almohadones armados especialmente para eso, para disminuir la presión. Y podemos utilizar dispositivos locales para el alivio de la presión, por ejemplo, vendas o algodones para los talones y tobillos que se suelen usar. También hay algunos que son más sofisticados para estos lugares, como algunos fabricados con siliconas o con corderito. Después, tenemos que realizar cuidado de la piel para prevenir. Tenemos que realizar una inspección sistemática de la piel por lo menos una vez al día. No importa que al paciente no le duele nada, que diga que está bien. Tenemos que inspeccionar todos los días. Tenemos que limpiar la piel con agua tibia y jabones neutros para disminuir la irritación y la resequedad de piel. Hay que minimizar los factores ambientales que producen sequedad, como la baja humedad, el frío. Tenemos que tratar la piel con agentes hidratantes, la piel seca. Es muy importante evitar la exposición a la orina, materia fecal y transpiración. Los pacientes tienen que estar limpios. Tenemos que reducir al mínimo la fricción y el rozamiento mediante el uso de técnicas adecuadas de posición, transferencias y cambios de posición. Tenemos que tratar la desnutrición. Un paciente que está desnutrido es un paciente que tiene más facilidad para tener úlceras por presión, y si las tiene va a tardar mucho más tiempo en curarse. Debemos realizar ejercicios pasivos y activos que incluyen desplazamiento para disminuir la presión sobre las prominencias óseas. Bueno, esta es una guía de posicionamiento básico para pacientes críticos que lo realizó en Estados Unidos en 1992 la Agencia para la Investigación y Calidad del Cuidado de la Salud. Entonces, estos pacientes que sabemos que van a estar mucho tiempo quietos, tenemos que mantener los talones protegidos y elevados de la superficie de la cama, mantener elevada en 30 grados la cabecera de la cama, si la situación lo permite, ¿no? Tenemos que cambiar la posición del paciente cada 2 horas. Hay que utilizar superficie de apoyo, pero recordemos que no reemplazan los cambios de posición. Hay que limitar la rotación de los pacientes a 30 grados, ya sea desde el decúbito dorsal como ventral, para evitar la lesión en el trocánter mayor, que son las lesiones más frecuentes. Tenemos que corregir la posición de los pacientes para evitar sobrecargas sobre úlceras o heridas preexistentes. Los aros no se utilizan más, antes se utilizaba hace varios años, se vieron que son peores. Hay que utilizar almohadas o cuñas para separar las prominencias óseas. Por ejemplo, si la persona está en un decúbito lateral, poner una almohada entre las rodillas para que no se lastimen entre ellas. No evitar colocar al paciente sobre prominencias óseas cuando exista eritema irreductible. Tenemos que utilizar elementos de ayuda manual para reducir la fricción y el cizallamiento. No hay que arrastrar al paciente y levantarlo para cambiar de posición utilizando un triángulo suspendido en la cama. No, el diagnóstico por presión obviamente es por el examen de la piel. Pero hay que ir a buscarlas a estas lesiones. Sobre todo los pacientes que están acostados hace varios días. Bueno, miremosle la espalda, el sacro, el coxis. Probablemente muchos de ellos tengan una úlcera de presión. Y fundamental no encontrarla, pero si la encontramos en los estadios iniciales, que son las que se pueden recuperar con mayor facilidad, si no se pone cuesta arriba hacerlo. Si las encontramos tenemos que, bueno, obviamente buscar la localización, el diámetro, la profundidad, si tienen exudados, cómo está la piel circundante a la úlcera, ver si tiene necrosis o tejido de granulación, ver si hay signos de infección local. Bueno, y luego de eso los clasificamos, los 4 grados que ya vimos previamente. Las úlceras por presión pueden tener complicaciones. ¿Cuáles son las más frecuentes? Bueno, infecciones. Pueden tener infecciones locales, pueden tener miasis. La miasis, recuerden que es una enfermedad parasitaria ocasionada por las larvas de la mosca. Lo solemos ver a eso, sobre todo cuando son profundas. Como anécdota les cuento que si alguna persona tiene miasis, tiene necrosis, esto puede ayudar a la curación de la úlcera no sé tanto la curación, pero va a mejorar la úlcera porque las miasis se alimentan del tejido necrótico y no del sano. De hecho, en alguna época se utilizaba para tratarlas.
y otras cosas, ¿no? Pero bueno. Otro tipo de infecciones pueden ser infección de partes blandas, fascitis necrotizantes, osteomelitis, puede producir una artritis séptica si llega hasta la articulación, y la sepsis, ¿no? Sepamos que el 38% de las úlceras por presión, si se infectan, evolucionan a osteomelitis y el 50-70% presenta episodios de bacteriemia y sepsis. Puede haber alteraciones metabólicas, como otra complicación, en el laboratorio podemos encontrar los mismos signos que una infección crónica, anemia, hipoalbuminemia, leucocitosis, etc. Depresión, se asocia a las úlceras, sobre todo por el paciente inmóvil, que origina dolor, que es otra de las complicaciones que está abajo, que esto deteriora la calidad de vida, bueno, y pueden fallecer, ¿no? La mayoría de las úlceras por presión que se asocian a óbito ocurren en personas mayores de 35 años y se dan por cuadros sépticos. Las infecciones se asocian a una tasa de mortalidad del 50 al 70%. Bueno, el tratamiento de las úlceras por presión, para todos los grados sepamos que siempre hay que disminuir la presión y prevenir las futuras úlceras por presión. Si los pacientes están mal asistidos, vamos a ver muchas veces que tienen, por ejemplo, una lesión en el trocánter derecho, en la cadera derecha, entonces nos dejan al paciente del lado izquierdo y al tiempo vemos que no solamente tiene la derecha, sino la de la izquierda. Esto por la rotación tiene que ser balanceada. Bueno, y sepamos también que no hay solución si no se tratan las comorbilidades. La causa que produjo la inmovilidad y a su vez produjo la úlcera por presión. Y sepamos que la úlcera por presión muchas veces, esto es peor que la enfermedad que lo originó. Y si no es peor, empeoran la causa original y empeoran el estado general, digamos. A grandes rasgos, digamos que las úlceras grado 1 y 2 tienen un tratamiento médico, y las 3 o 4 tienen un tratamiento médico, obviamente, y también quirúrgico. Los tratamientos pueden ser generales o locales. Los generales tenemos el tratamiento del dolor, que hay que hacerlo según el dolor que tenga la persona, hay varios, pueden ser paracetamol, antiinflamatorios, pregabalina, opioides, según el tipo de dolor. Los tenemos que tratar porque si duele, deteriora mucho la calidad de vida. ¿Se usa tratamiento antibiótico? Sí, cuando haya una infección local, por ejemplo, usamos antibióticos tópicos. Se puede usar la sulfadiazina de plata, la mupirocina y otros más. Y se dan antibióticos por vía oral o sistémicos, en caso de que haya celulitis, bacteriemia, osteomelitis. El tratamiento antibiótico para el uso debe guiarse con el cultivo de los tejidos y del hemocultivo, o ambos, más la clínica, obviamente. Recordemos que si la úlcera de cultivo solo no sirve porque siempre van a estar colonizadas por bacterias. Bueno, en los cuidados locales es muy importante la limpieza, el debridamiento y los vendajes. Rápidamente, y para terminar, digamos que la limpieza, el cuidado adecuado de la herida, se hace la limpieza con una solución fisiológica del 0,9%, es una limpieza de arrastre, se realiza con irrigación en la superficie con una suficiente presión como para eliminar las bacterias sin lesionar el tejido. Sepamos que los antisépticos, el yodo, el peróxido de hidrógeno, pueden destruir el tejido de granulación sano y por lo tanto deben evitarse. El desbridamiento se utiliza para eliminar el tejido necrótico, eso lo vamos a utilizar en etapas, en las úlceras grado 3 o 4. Recordemos que el tejido necrótico hay que removerlo porque sirve como medio para el crecimiento bacteriano y bloquea la cicatrización normal de las heridas. Los métodos de desbridamiento pueden ser quirúrgicos, que se usan con bisturí o tijeras, mecánicos, con el lavado a chorro, autolíticos, que se emplean vendajes sintéticos para facilitar la digestión del tejido necrosado mediante enzimas que están presentes en la herida. Los métodos enzimáticos, se usan cremas con colagenasas. Y por último, los vendajes, que pueden ser de diversos tipos de vendajes y son útiles para proteger la herida y facilitar el proceso de curación. Los tipos de vendajes que se pueden utilizar son los transparentes o hidrogeles,
hidrocoloides, alginatos, apósitos de espuma. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima.